La vocecita que nos indica que ya vamos a ir grabando. Entonces vamos por acá. A ver un momentito, creo que por aquí no me sale mi lápiz. Voy a dejar de compartir un momento. Un momentito, un momentito. A ver, cierro esto. Para no cancelar, vamos a guardar esto de aquí. Cancelamos. Ya, y ahora sí, a buscar el material para que podamos salir la opción. Ahí salió la opción de dibujar, ¿no? Tiene que salir la opción de dibujar para poder, ¿qué cosa? Para poder recién utilizar este puntero para el desarrollo de la sesión. Tan, 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 tun, tun, tun. Tan bonitos los ejercicios, ¿ah? Mira, Profesor, a una ver. consultita. Sí, dime, dime. Hola, hola. ¿Cómo está? Buenas tardes. Una consulta, ¿cuándo más o menos podría de repente adelantarnos se puede decir las separatas o el material? Y para empezar la siguiente, tipo un examen. Así, ejemplo, ahorita podríamos hacer tipo entrar como un quiz y ver en qué hemos fallado y en qué no hemos fallado y usted nos va corrigiendo. ¿Qué le parece? ¿Había la posibilidad de hacer eso o quizás Claro, no, no, no? no te escuché lo último, sino que el internet se me bajó. Ya. Ahora sí, ahora creo Ejemplo, que sí si está. el material nos da un día antes o la mañana Ah, y la bacán, bacán, tarde como bacán. esta hora, nos toma de frente examen, ¿me entiende? Tipo un quiz. Y Ya, usted, claro. y al término de eso, corrige. Esto es esto, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, prácticamente es una forma de repente de prepararnos, una Claro, está bien, claro, claro, forma está de bien, está exigirnos bien. más para prepararnos mejor, ¿no? Claro, Ese es mi claro. criterio, ¿no? Está bien, está bien, está Ujú. bien, está bien. Buen aporte. Entonces vamos a tomarlo en cuenta para poder manejar ese material. Pero aparte vamos a estar ya tomando exámenes a través de una plataforma que tengo, que es una aula virtual. Voy a estar ¿Ya? subiendo para poder estar practicando también eso. Entonces vamos a ir complementando ahora, más sumado a lo que tú me estás mencionando para poder, ¿qué cosa? Para poder ver en qué nivel estamos, ¿no? En el nivel en el cual se encuentra para poder desarrollar este tipo de ejercicios. Está bien, buen dato, buen aporte. Profesor, muy aparte del nivel, muy aparte del nivel, de repente nos permite ver en qué fallamos. Si usted nos corrige, esto es por esto, porque en la plataforma uno entra, ve, verifica y al final de repente podemos ver el error o no, ¿no? Pero en el caso de usted nos da ejemplo este trabajo, viene el examen y pese que yo le he tenido 2, 3 horas o de repente un día este material, entro de frente al examen y usted al término de 15 a 20 minutos nos corrige ya. Eso sería un Claro, aporte. está bien, está bien. Claro, está bien. Para al final de clase ya como unos 10 o 15 Gracias, minutos para profesor. poder ver. Claro, para poder resolver y fin, Ujú. al toque. Como tú lo dices, ¿no? Ajá, claro. Este programita. Está bien, buen dato. Ajá. Vamos entonces a darle ese adicional para poder complementar todo este material. Gracias, Gracias. profesor. No, Gracias, gracias a gracias. ti. Listo, entonces vamos a ir avanzando entonces, ¿ya? Vamos con la parte de términos excluidos. Justo están llegando más coleguitas ahí. Tan, tan, tan. Bien, entonces vayamos con la primera parte, esta parte de términos excluidos, ¿no? Entonces, tengo acá inauténtico, tengo 5 alternativas. Se entiende que una es el término que yo tengo que eliminar, la que no guarda relación con las demás, ¿no? Ese es el término que se va, ¿qué cosa? Que se va a ir eliminando, ¿no? En este caso particular, en el caso de la número uno, ¿sí? Hay un tipo que nosotros vimos cuando trabajamos un poquito esto de la teoría, ¿no? ¿Qué es lo que estábamos viendo? Estábamos viendo que se presenta de cosas, que se presenta la palabrita y voy a encontrar 4 alternativas, en este caso, que vienen a ser de cosas, que vienen a ser sus antónimos, ¿no? 4 alternativas que vienen a ser de cosas, que vienen a ser sus opuestos. Entonces, en este caso, me dan la palabra inauténtico y, y se entiende muy bien. A ver, perdón, inauténtico vendrían a ser los sinónimos, ¿no? Acá en este caso son sinónimos ya de la palabra de cosa y la palabra inauténtico, ¿no? Porque si hablamos de auténtico, entonces una palabra indica de cosa, esta palabra indica algo que es original, algo que es verdadero, y si te coloco el prefijo in, indica todo lo contrario, ¿no? Entonces estamos hablando de que algo inauténtico es algo falso, algo que cosa, algo que no tiene cosa, que no tiene verdad.
¿no? Entonces, por acá yo voy a encontrar sinónimos, que es la clásica, acuérdate, ¿no? Muy bien, que acá vamos a encontrar siempre, en la mayoría de ejercicios, en la mayoría de ejercicios, sinónimos de la premisa. Uno no es sinónimo y esa es la que yo tengo de cosas, esa es la que yo tengo que eliminar. ¿Ya? A ver, en esta palabrita, los sinónimos de inauténtico, para comenzar, ¿no? Estaría, ¿qué cosa? Estaría la palabra fingido, que es el término que yo conozco, ¿no? Fingido. Otro sinónimo de la palabra de cosa, de la palabra inauténtico, entendiendo que inauténtico, que es falta de autenticidad, por lo tanto, falta de verdad, entonces sería la palabra de cosa, la palabra apócrifo, ¿no? Porque apócrifo también se menciona que es un documento falso, entonces va relacionado con la falsedad, ¿no? Entonces, hay una alternativa que no está relacionada con el concepto, ¿sí? De la falsedad, algo que carece de verdad. Entonces, esa es la alternativa que no es sinónimo de inauténtico y es la que yo tengo de cosa, es la que yo tengo que eliminar. ¿Ya? Entonces, mira, aparece por acá otra alternativa. Mira, la alternativa B que te dice espurio. Profe, pero espurio yo entiendo que es el bastardo, ¿no? ¿Sí? El que degenera su origen o su naturaleza, el hijo ilegítimo, el espurio, ¿no? Claro, esa es la primera acepción, pero la segunda acepción también se entiende como qué, como algo, como falso, como fingido. Entonces, estaría dentro de la relación de sinonimia con la palabra de cosa, con la palabra inauténtico, ¿no? Ahora viene la palabra de cosa, la palabra adulterado, y la palabra adulterado también está relacionado con qué, con la falsedad, ¿no? Adulterado, adulterado, está relacionado con la falsedad. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, el término que yo tengo que eliminar en este ejercicio sería la alternativa de cosa, la alternativa es deteriorado, que es dañado, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de fingido, espurio, apócrifo, adulterado, vienen a ser sinónimos de la palabra inauténtico. La palabra deteriorado, que significa dañado, ¿sí? Menoscabado, no es un sinónimo de la palabra inauténtico. Por lo tanto, es el término que yo voy a eliminar. Entonces, en este tipo de ejercicio, este de acá es la clásica, ¿no? La que siempre viene. Donde yo encuentro de cosas, yo encuentro la premisa y voy a encontrar cuatro sinónimos de la premisa. Uno no es el sinónimo y esa es la que yo tengo de cosas, esa es la que yo tengo que eliminar. ¿Listo? Bien, vamos con la primera. En el caso de la segunda, ¿ya? En el caso de la segunda, yo tengo de cosas, yo tengo niño y aquí ya no son sinónimos. Mira, fíjate, aquí ya no hay una relación de sinonimia, ¿ya? Sino estamos viendo de cosas, estamos viendo algún tipo de relación que se pueda brindar entre la premisa, en este caso niño, con incauto, con curioso, con expresivo, con pequeño, imaginativo, ¿no? Y Hay con una un característica, adjetivo. Adjetivo. claro, podría ser también, ¿no? Sí, como calificativos que se puedan dar dentro del niño. O también podrían ser cierto tipo de características o comportamientos que va teniendo el niño, ¿no? Características o comportamientos. Uno no está relacionado a esa característica, a ese comportamiento y es el término excluido, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuál sería la palabra que no estaría como una característica o un tipo de cualidad o comportamiento que pueda tener el niño? Esa es la que yo tengo que eliminar. Pequeño. Claro, excelente, pequeño, pues, ¿no? Porque el ser curioso, el ser imaginativo, el expresivo, el ser incauto, son formas de comportarse que puede tener el cosa o que tiene el niño. En cambio, lo pequeño ya tiene que ver más que todo con lo físico, ¿no? Ya tiene que ver con lo físico. Entonces, si estamos armando la relación que se establece entre niño, entonces son cierto tipo de comportamientos que va a presentar el niño, ¿no? El ser incauto, el ser curioso, el ser expresivo y el ser imaginativo. Pero en cambio esto ya tiene que ver con lo físico, clave la alternativa de Dinamarca. Entonces, esa número 5 ya es muy diferente a la anterior, ¿no? ¿Y por qué es diferente? Porque aquí lo que se busca es la sinonimia, pero aquí no busco sinonimia, sino de acuerdo a la premisa y las alternativas, yo voy viendo que lo que se plantea son características. ¿Ya? Respuesta a dedo. En la número 9 tampoco hay una relación de sinonimia, ¿ya? ¿Sí? Si te dice franco, leal, generoso, dadivoso, imparcial y previsible, yo creo que va relacionado a cierto tipo de cualidades que va teniendo las personas, ¿no? Como valores. Por ejemplo, si yo hablo de franco, ¿no? La franqueza tiene que ver con la verdad, ¿no? Entonces, una persona franca es una persona sincera, es una persona veraz, ¿no? Que acostumbra a decir la verdad. Entonces, ahí por la premisa y por las demás alternativas que yo voy viendo, en el caso de leal, generoso, como que eso ya me indica que va relacionado de cosas, va relacionado al tema de cualidad. Entonces, hay una que no necesariamente se practica, no, se da como una cualidad y esa es la que yo voy a, ¿qué cosa? Es la que yo voy a eliminar. Dedo. Imparcial, imparcial, sí, estamos bien, imparcial. O hay otra alternativa, ¿no? Dinamarca me dicen, Dinamarca, Dinamarca. A ver, bueno, que estas dos se quedan, ¿cierto? Muy bien.
El ser leal, el ser generoso se queda, ¿no? Como una característica o cualidad o valor que va practicando una persona. Lo mismo sucede con qué? Lo mismo sucede con el dadivoso, ¿no? Muy bien, porque el dadivoso es del desprendido, ¿ya? Ahora, tengo estas dos alternativas, ¿no? ¿Sí? Ser imparcial o ser previsible, ¿ya? Tengo esas dos alternativas. Entonces, ¿cuál de esas dos? Estoy entrando. ¿Cuál de esas dos? ¿Qué significa ser imparcial? ¿Qué significa la imparcialidad? La imparcialidad tiene que ver mucho con el ser justo, ¿no? Con la justicia, ¿no? La neutralidad, ¿no? Entonces, la imparcialidad va relacionada más que todo de cosa a una persona justa, a una persona de cosa, a una persona equitativa, ¿no? Neutral. Entonces, y la palabra de cosa y la palabra previsible, ¿no? Esta palabra previsible, más que todo está relacionada de cosa, a anticiparse a los hechos, ¿no? Una persona previsible es una persona muy bien, que puede, ¿qué cosa? Que puede anticiparse, ¿no? O pronosticar a los hechos. Entonces, ¿cuál de las dos es una cualidad que más practican las personas, ¿no? O como un valor que practican? ¿El ser justo, que tiene que ver con la imparcialidad, o el ser previsible, que es anticiparse a los hechos? Estoy entre esas dos, ¿no? ¿Sí? Entonces, la respuesta aquí no sería la alternativa D, porque la justicia o el ser justo también es un tipo de valor que practican las personas, ¿cierto? Pero en cambio, lo previsible, de anticiparse a lo visible, de anticiparse a los hechos, entonces eso no se toma como un valor o como una cualidad. Por eso en la pregunta número 9 clave, la alternativa E. Campo semántico, valores o cualidades. Previsible no está dentro de esos campos de valores y esa es la que yo voy a eliminar. Respuesta a la alternativa E. Siguiente, número 13, circo. Se quedan, mira, hasta ahí la única que está trabajando con el tema de sinonimia es la primera. Pero en cambio las demás no, ¿ah? Las demás son variables de cierto tipo de términos excluidos, no necesariamente por la sinonimia. En la número 13 fíjate, dice circo, mago, payaso, domador, boletero y malabarista. Entonces, uno no está relacionado, ¿no? Con el campo semántico, que tiene que ver con el tema de circo, y esa es la que yo voy a eliminar. Y ahí me mandan una alternativa y me dicen que vamos a marcar como respuesta a la alternativa D. Claro, ¿no? Muy bien, profe. ¿Y por qué no la otra alternativa? Es que cuando hablamos del mago, hablamos del payaso, hablamos del domador, hablamos del malabarista, son personas que van a ser parte del espectáculo, ¿no? Muy bien, que trabajan dentro del circo, dentro del espectáculo, pero el boletero no hace el espectáculo. Por eso es la alternativa que yo voy a eliminar. ¿Correcto? Muy bien, excelente. Trabajamos, como te mencionaba, la única que aparece con el tema de sinonimia es la primera. Vamos con la siguiente. La número 2. Esa está bonita. Esa número 2 está bonita. Esa número 2 está bonita. Profe, ¿está interesante? Sí, yo digo que sí, está interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque todos aluden a cierto tipo de depósito. Mira, en la número dos, en este tipo de ejercicios, todos aluden a algún tipo de depósito. Pero el campo semántico, ¿no? Porque, bueno, si hablamos de tipo de depósito, el archivo, el almacén, ¿no? La biblioteca y la biblioteca vienen a ser cierto tipo de qué? Vienen a ser cierto tipo de depósitos, ¿correcto? Bien, pero ahí lo que va a precisar y buscar la alternativa son depósitos que guardan qué cosa, que guardan información, ¿cierto? Mira, son depósitos que guardan cierto tipo de qué, cierto tipo de información. Información. ¿Ya? Yo estoy colocando acá la palabra información. Entonces, hay una alternativa que no necesariamente guarda información y esa es la que yo voy a eliminar, ¿no? ¿Por qué, profesor? A ver, vayamos, por ejemplo, con la hemeroteca. Siempre que tú encuentres la terminación teca, 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 ya te indica que significa depósito, ¿cierto? La palabra teca, teca, teca ya te indica que significa de cosa, depósito. Entonces, yo tengo la palabra de cosa, yo tengo la palabra hemeroteca, ¿no? ¿Y qué cosa es la hemeroteca? La hemeroteca es un depósito de qué? De revistas y periódicos. ¿Y las revistas y los periódicos te brindan información? Sí. Entonces, yo creo que se queda la E, ¿no? Se queda la alternativa E, ¿ya? Ahora, sigamos, mira. Yo tengo de cosas, yo tengo la biblioteca y la biblioteca es un depósito de qué? De libros. Y los libros te brindan información, sí, bingo, se queda la alternativa D. ¿Ya? Bien, seguimos, ¿no? La siguiente, hablamos de la videoteca y la videoteca es el depósito de qué? De videos, ¿no? Y los videos también te brindan información, sí, ¿cierto?
De diverso tipo, pero te brindan información, sí, bacán. ¿Ya? Cuando hablamos del almacén, es un tipo de depósito, pero necesariamente, y ahí va el tema, necesariamente el almacén te guarda, ¿no? Es un depósito que guarda información, no necesariamente, porque puede ser un almacén de qué, de cajas, ¿no? Sí, un almacén de muebles, y no necesariamente ese almacén es un depósito que te brinda información. Entonces, hasta ahora la alternativa B. Pero vayamos a la del archivo. Claro, pero el archivo, acuérdate que te dice que es el depósito de qué, donde se va a guardar documentos de manera ordenada. ¿Sí? El archivo es un depósito donde se guardan documentos de manera ordenada. Y si hablamos de documentos, ¿los documentos te brindan información? Sí. Entonces, ¿cuál de esas necesariamente no guarda una información a partir, o sea, es un depósito, pero no guarda información? La alternativa B, el almacén. ¿No? Entonces, mira, está bonito este ejercicio. Depósito ya me da acá el género. Todos son depósitos, eso es cierto, pero ahí yo preciso que depósitos que me tienen que brindar información. Entonces, las que estamos tomando en cuenta, archivo, biblioteca, biblioteca, hemeroteca, brindan cierto tipo de información, pero el almacén es un concepto muy general y no necesariamente brinda información. Respuesta a la alternativa, B, Bolivia. ¿Listo? Seguimos avanzando, vamos. La pregunta número 6, clase, chequéala. Dice, explicar, atender, esclarecer, argumentar y ejemplificar. Clase, explicar, atender, esclarecer, argumentar y ejemplificar. Te ayudo. Todo está relacionado con qué? Todo está relacionado conmigo. Es decir, ¿con quién? Con el docente. Todo está relacionado con el docente, menos uno. ¿Cuál crees que no está relacionado con el docente? Y esa es la que se va. Te dice clase, explicar, atender, esclarecer, argumentar y ejemplificar. Uno no está relacionado con el docente y esa es la que yo tengo que eliminar. ¿Ve? Ahí encuentro una alternativa. Me dice, profe, vamos a marcar, ¿usted qué le parece si marcamos la respuesta a la alternativa B? Y yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? ¿Por qué? Porque en clase un profesor, un docente va a explicar, va a esclarecer, va a argumentar y va a ejemplificar. Pero el tema de atender ya no está relacionado más que todo al docente, sino está relacionado al alumno, ¿no? Pero aquí dentro de las alternativas va directamente con qué? Con docente. Por eso la respuesta es la alternativa B. Atender. Y esa es la clave. ¿Listo? Bingo, muy bien. En la siguiente, ya está relacionado con la palabra desaliento, ¿sí? Aliento, motivación. Desaliento, todo lo contrario, ¿no? Entonces estamos desmotivados. De repente estamos emocionados con un triunfo de algún tipo ¿no? de algún tipo de equipo, ¿no? ¿Y qué sucede? Que el equipo pierde por goleada. Entonces eso ya nos desalentó. Tenemos desaliento. Entonces, esa palabrita con cuál va relacionado, menos con una, ¿no? ¿Sí? Y ahí me están colocando, profe, la palabra, la alternativa omisión, claro, ¿no? Es de omitir, no tomarlo en cuenta. Entonces, la palabra desaliento va relacionado con qué? Con el desánimo. Estamos desanimados, postrados, ¿sí? Abatidos, que es caídos y decaimiento también. Entonces, esas cuatro palabritas van relacionadas con qué? Con desaliento. Pero omisión viene del verbo omitir y omitir es no tomar en cuenta. Y eso no está relacionado con qué? Con la palabra desaliento. Clave la alternativa. ¿Listo? Muy bien. Profe, seguimos, seguimos. No parece que sigue. En la pregunta número 14, esa sí no me la sé, profe. Bate, bate, bate. Ya, ese bate, ¿sabes lo que significa? Te voy a colocar acá. Bate significa poeta. ¿Ya? La palabra bate significa poeta. Entonces, cuatro palabritas van relacionados al poeta, a la poesía. Y una no está relacionada y esa es la que se va. ¿Sí? Muy bien. Ya está sencillo eso, ¿ah?
Muy bien. A ver, ¿qué palabrita no estaría relacionado con bate, que significa poeta? Definitivamente, mira, vamos a tener en cuenta la poesía, ¿cierto? La poesía. O sea, entonces, la poesía va relacionado con el bate, con el poeta, eso no la movemos, ¿sí? La inspiración también, ¿no? Porque todo poeta, para poder crear una poesía, tiene que tener inspiración, ¿no? Tiene que tener su musa, ¿ya? La inspiración. ¿Listo? ¿Qué palabritas más podrían estar relacionados al tema de qué? Al tema del poeta, ¿no? ¿Sí? Otra palabrita también podría ser el juglar. Profe, y ese juglar me suena. Acuérdate que dentro de una época determinada, ¿no? Muy bien, en España, aquellos poetas que se iban de lugar en lugar y comenzaban a contar, a declamar, ¿no? Muy bien, las poesías, ¿no? De otras personas se llamaban juglares. O sea, que el juglar es un tipo de poeta, ¿ya? Entonces se queda, porque va relacionado a poeta. Y también ritmo, ¿no? Muy bien, porque todo poeta cuando hace una poesía tiene que tener ritmo, tiene que tener cadencia, ¿no? Es cadencioso la poesía. Entonces, esas cuatro palabritas, ¿no? Esas cuatro palabritas, ritmo, inspiración, juglar y poesía, van relacionadas con qué? Van relacionadas con la palabra bate, van relacionados con poeta. Pero en cambio, sobriedad, que tiene que ver con el tema de moderación, no se vincula directamente con poeta. Por eso, tal cual tú me envías la clave, esta es la respuesta. La alternativa es sobriedad. ¿Listo? Esa es la que nosotros vamos a colocar. Bien, listo. Entonces estamos viendo. ¿Ah? Entonces, hay una nada más que maneja como sinonimia, que es la número 10, ¿no? Entonces, en este caso estamos viendo más los otros tipos de términos excluidos, no necesariamente la parte de cosas, la parte de sinonimia. ¿Listo? Muy bien. Primero, segundo, vamos al tercer bloque. Tercer bloque. Listo, por acá. Vamos. 3, independencia. Sinónimos o relacionados con el concepto de independencia, ¿no? De libertad, de liberación. Esa, muy bien, es el campo semántico o el tema en común, y hay una que no va relacionada con independencia, y esa es la que eliminamos. Le decimos, chao, chao, tú no eres parte de nuestro Claro, muy bien. Claro, mira, ahí mi estimado Robert me dice, profe, vamos a marcar en ese ejercicio la palabra de cosa, la palabra emancipación. Profe, pero no es emancipación, no. Ahí lo que te está diciendo es emancipación, ¿no? Y no es lo mismo que emancipación, no, no, muy bien, no es lo mismo. Y eso que tiene que ver es la pérdida de libertad, ¿no? ¿Sí? Es la pérdida de la libertad. Eso significa el concepto de qué? De emancipación. Por lo tanto, si emancipación va relacionado al tema de la pérdida de la libertad y el concepto de independencia va relacionado a libertad, me parece que ese es un concepto que se opone, más no es una relación de sinonimia. Entonces, cuando yo hablo de independencia, ¿no? La independencia es darle la libertad, la soberanía, ¿sí? La exoneración, ¿qué significa? Liberar de alguna carga, va relacionado con libertad. La exención también es dar la libertad. Redención, muy bien, Cristo el gran redentor nos liberó de qué cosa, nos liberó de ese gran pecado original, la redención. O sea, estas cuatro palabritas van relacionadas, incluso la palabra independencia va relacionada con el tema de libertad. Pero en cambio, emancipación no, porque tiene que ver con el tema de qué, de perder más bien la libertad, no tener libertad. Por eso la respuesta a la alternativa es E de Ecuador. ¿Listo? Muy bien, Robert, gracias. Ya, vamos con la siguiente. La pregunta número 7, cárcel. Muy bien. Uno va a la cárcel, ¿por qué motivo? Por estos motivos, profe, menos uno. ¿Sabes por qué hay uno? Mira, chequéala. Ahí hay una que lo considero por tener un concepto más general que los otros, más general, más amplio, es la que yo tengo que eliminar. Porque todos precisan un tipo de delito, ¿no? Todos precisan un tipo de qué, un tipo de acción que me va a llevar qué cosa a la cárcel. Lo precisan. Pero en cambio, hay un término que es un concepto más general, entonces, por la generalidad es la que nosotros vamos de cosas, vamos a ir eliminando, ¿no? Por la generalidad. Claro, profe, y ahí yo le estoy dando una alternativa, ¿no? Claro, tú me estás dando la alternativa de cosas. La, ¿No? Ahí me estás dando, ¿qué alternativa? La alternativa B, claro, ¿no? Muy bien, ahí mi amigo Delfín me coloca también la alternativa B, ¿no? Entonces, el robo, que es un delito específico, ¿no? Nombre particular, la violación, la usurpación y el prevaricato, ¿no? Vienen a ser tipos de qué? Tipos de delito. En cambio, la palabra delito ya es un concepto de cosa y es un concepto general, general, y por lo tanto, por la generalidad se tiene que ver. Respuesta número 7, la alternativa B, Bolivia. ¿Ya? Muy bien, excelente. Siguiente. Hablamos de plenitud. Y cuando hablamos de plenitud, estamos hablando de la parte alta, ¿sí? Muy bien, del máximo desarrollo.
Entonces, parte alta, máximo desarrollo. Entonces, ahí las alternativas están desarrolladas, están teniendo en cuenta que el campo semántico tiene que ver con lo alto, ¿no? Muy bien, lo que es muy alto, lo que es muy elevado, la parte alta. Entonces, hay una alternativa que no está relacionada con la parte alta y esa es la que yo voy a, ¿qué cosa? Esa es la que yo voy a eliminar. Y me están dando por ahí claves y me dicen, Delfín, vamos a marcar la alternativa B, profe, ¿qué le parece la alternativa B? ¿No? O de repente me dicen, también, claro, me colocan la alternativa de cosas, la alternativa B, ¿ya? Entonces, ahí yo tengo qué cosa, ahí yo tengo la palabra cenit, profe. Vamos a eliminar la palabra cenit. ¿Qué le parece, profe? ¿no? Y yo te cuento, cuando menciona la palabra cenit, ¿no? Nos dice punto culminante o momento de apogeo de algo, ¿no? Entonces, se puede entender que si es un punto culminante, es el máximo desarrollo, entonces se entiende que es la cima, que es la parte alta, ¿no? Entonces, si yo la palabra qué cosa, la palabra cenit, entonces no la tomaría como un término que se elimina, más bien estaría dentro de la relación de la plenitud, ¿no? Del máximo desarrollo. Hay una alternativa, mira, fíjate, ¿ah? Hay una alternativa que más que todo lo que te está precisando es que son los extremos. No te menciona que es la parte alta, no te menciona que es el máximo desarrollo, sino se define, correcto, se está definiendo como que es el extremo de algo, ¿no? Como que viene a ser el extremo. Entonces, ¿cuál de las cuatro o cinco alternativas que presenta el texto va relacionado a los extremos, ¿no? ¿Sí? Extremo de algo, ¿no? Entonces, ¿cuál de esas cuatro o cinco alternativas va relacionado al extremo? Clave sería la alternativa de cosa, la alternativa, a ver, vamos por acá. Quedamos que Cenit era así, ¿cierto? Se quedaba. Cima con C no es lo mismo cima con S, ojo, no confundan, pero podríamos confundirnos, cuidado, ¿no? Pero cuando hablamos de cima con S, esto de acá, ¿qué cosa es? Es abismo. Entonces no es lo mismo cima con C, porque cima con C es parte alta, máximo desarrollo, se queda. ¿Sí? Cumbre es sinónimo de cima, es la parte alta. Cuando hablamos de la cresta de la ola, la cresta también se entiende como la parte de la parte de arriba, el máximo desarrollo. ¿Sí? Entonces cresta también. Entonces, ¿cuál es la que yo voy a eliminar? La alternativa E, punta. ¿Por qué punta? Yo lo defino como el extremo de algo, ¿sí? Extremo agudo de algo, esa es la definición más precisa. Entonces, no se define como qué, no se define como la plenitud o el máximo desarrollo o el apogeo, ¿ya? Por eso la respuesta en la pregunta número 11, la alternativa E. Ecuador. Por eso que dicen, ¿no? Muy bien, la punta de la espada, ¿no? ¿no? La punta del pie. Entonces, cuando mencionamos eso, no tiene que ver con la parte alta, ¿no? Sino como que es el extremo, ¿ya? Y la pregunta número 15 para cerrar este punto, está relacionado a partes del libro. Todas son partes del libro menos uno. Todos son partes del libro menos uno. ¿Ya? La alternativa A, claro, profe, porque la lectura es la acción de, no, muy bien, de poder, ¿qué cosa? De poder leer lo que contiene un libro, pero no es una parte. Y una parte del libro es la página, es el lomo, no tomo, es la portada y la solapa. ¿Cuál es la alternativa que se va? La alternativa A, que es lectura. Esa es la que vamos a eliminar. ¿Listo? Bien, muy bien, muy bien. Hasta ahí todo bien. Vamos, terminamos con esta última parte, mis estimados, con el tema de qué, con el tema de aflicción. Ay, 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 esas tan bonitas, ¿ah? A ver, la 4, la 8, la 16, ¿no? Muy bien, están interesantes, están para pensarlas, ¿ah? La número 4, 8 y la número 16 están como para pensarlas, pero más las dos primeras, la 4 y la número 8. Chequé la número 4. Vamos a entenderlo ahí, ¿ya? Vamos a entenderlo. No, no. Ajá, esa 4 está bonita, está interesante. Ay, ay, ay. A ver si la tienen, ¿ah? Miren, ¿ah? Tan, 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 profe, Ecuador. A ver, mira, mira, para poderla entender. Ya. Ojo que todos estos ejercicios que tú estás viendo son parte de un banco que se tiene de los exámenes que han sido evaluados anteriormente. Puede ser probable, ¿no? Que alguno de estos ejercicios pueda volverse a repetir en una evaluación, como la que ustedes van a ver en noviembre, ¿no? Les cuento que normalmente a veces, ¿no? Se repiten estos ejercicios que se van, ¿qué cosa? Que se van trabajando, ¿no? Sí, porque a veces como que la escuela de repente, como que ya lo tiene hecho y ya muy bien simplemente hace qué cosa, hace un copy y pega nada más, ¿no? De la cantidad de ejercicios que tienen en el banco.
Entonces, ¿podría que en algunos repetirse? Podría ser. Ha habido casos donde ha pasado cosas, donde ha pasado eso. ¿Ya? Ahora, en el caso de aflicción, miren, miren mis estimados, el caso de aflicción, ¿qué significa la aflicción? La aflicción significa la pena, la tristeza, ¿cierto? ¿Qué cosa es una aflicción? Es una pena, una tristeza. Eso es lo que significa la palabra aflicción. Profe, ¿y qué relación tendría con el tema de qué? Con el tema de adiós, pena, muerte y desgracia. A ver. Yo voy a tomar esto como qué cosa, como la aflicción sería qué cosa, sería el resultado, o sería qué cosa, o sería el efecto, ¿ya? Sería el efecto o sería el resultado. La aflicción sería el resultado o el efecto. Y aquí yo voy a qué cosa, a describir las causas. O sea, que tengo que enumerar qué cosa, tengo que enumerar cuáles son las causas, ¿sí? No sé si ya la vieron, si me mandas un mensaje, entonces yo asumo que ya estás entendiendo qué cosa, que ya vas entendiendo el ejercicio, ¿sí? Que ya vas entendiendo el ejercicio. A ver, vamos por acá. Una consulta. Cuando uno se despide de un ser querido, de una persona que estima bastante, ¿no? Por ejemplo, le decimos adiós a un amigo que se va de viaje, ¿no? Que se va al extranjero, se va a otro país. Ese adiós es una causa que te puede traer como efecto la aflicción, la tristeza, ¿sí o no? Sí, ¿no? Si yo digo adiós, ¿no? Muy bien, le digo adiós a mi hijo, se va, ¿no? Muy bien, a estudiar una maestría al extranjero. Entonces, ese adiós, ¿qué genera? Genera o te da como resultado una aflicción, ¿sí o no? Una tristeza, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, el adiós es la causa que trae como resultado la aflicción. Para que me puedas entender, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? La pena, si te das cuenta, la pena y la aflicción, aquí rapidito nada más, no viene a ser cosa, no viene a ser la pena, no sería la causa, sino que la relación entre aflicción y pena, entre estos dos, la relación que se establece es una relación de qué? De sinónimos. ¿Sí? Es una relación de sinónimos. Es decir, que el sinónimo de aflicción sería pena. ¿Te diste cuenta? Sinónimo de aflicción sería pena, pero no es la causa. Mira, y seguimos viendo las demás alternativas, ¿ah? La muerte, ¿sí? El fallecimiento de un ser querido, de una persona que tanto se ha estimado, ¿es la causa que te puede llevar a la aflicción? Sí, ¿no? La desgracia, una desgracia como la que lamentablemente a veces ocurre, ¿no? Muy bien, en nuestro camino, ¿qué es lo que genera? ¿Genera también una tristeza o no? Sí, muy bien, una aflicción. Cuando fracasamos, ¿no? Muy bien, tenemos mucha emoción en un proyecto y fracasamos, ¿ese fracaso es la causa de llevarnos a una tristeza, a una pena? Sí. Entonces, mira, el adiós, la muerte, la desgracia y el fracaso son las causas que nos van a llevar, ¿qué cosa? A la pena o a la aflicción. Entonces, la pena no es la causa, sino entre la relación entre pena y aflicción es una relación de sinónimos. Y eso no es lo que se desarrolla en la mayoría de ejercicios. Por eso la respuesta, la alternativa B, Bolivia. Esa es la clave. Ah, está bonita, por eso te dije, ¿eh? La número 4 está bonita. Son diversos tipos de términos excluidos que en algún momento hemos hecho la teoría y lo hemos visto. ¿Ya? La siguiente, la número 8, chequéala también. Va relacionada, muy parecida a la anterior, ¿ah? Muy parecida a la anterior. En cuanto a la relación, en cuanto al criterio. Muy, muy parecida a la número 4. Bien, miren acá, en este caso, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Yo estoy viendo esto, lo siguiente, ¿ah? Mira, sígueme la secuencia, sígueme la secuencia. Bonito este ejercicio también. Las armas, sí, muy bien, ¿te van a llevar a dónde? ¿Sí o no? ¿Las armas te pueden llevar a tener un poder? Sí, ¿no? ¿Cierto? El dinero, ¿sí? ¿Te puede llevar qué cosa? ¿A obtener el poder, sí o no? Mira, mira, las armas me llevan a tener el poder, el dinero me lleva a tener el poder. La posición económica, cuando hablamos de posición, posición económica, ¿sí? Y la posición económica, esa posición, ¿te puede llevar qué cosa? ¿A obtener el poder? Sí, ¿no? ¿Estamos bien? Entonces, mira,
Pla, pla, pla. Ah, profe, el conocimiento, claro, también el conocimiento te puede llevar a tener el poder, sí. Entonces, mira, ¿qué es lo que estamos hablando, no? Que tanto las armas, el dinero, la posición y el conocimiento te pueden llevar a tener ¿qué cosa? El poder, ¿sí? Es el medio por el cual uno puede tener poder, ¿correcto? Bien, el gobernante, ¿no? Al ser gobernante ya tiene el poder. Entonces, esa es la alternativa. Esto, muy bien, son los medios por los cuales uno puede alcanzar el poder. Pero en cambio, el gobernante no es el medio, sino es una persona que ya lo tiene, ¿sí? Es por eso que la respuesta sería la alternativa E. Ecuador. Bonito, ¿ah? 4 y 8 están muy bonitos estos ejercicios, ¿ah? No, no son comunes, no, son muy particulares, porque así nomás no viene. Pero podría venir, sí, pero ya sabemos cuál es el criterio que podríamos aplicar. En la pregunta número 12, vamos, esa viene a ser sinónimos, ¿ah? En la número 12, sinónimos de la palabra renunciar, uno no es sinónimo y esa es la que yo voy a, ¿qué cosa? Esa es la que yo voy a eliminar, ¿no? Me dicen ahí, profe, vamos a marcar la alternativa C, Colombia, excelente, yo también estoy de acuerdo contigo. No, porque sinónimos de renunciar es desistir, es declinar, es abdicar y claudicar. Someter no es sinónimo de renunciar y esa es la que se elimina. Perfecto. Bien. Ahí, bacán. Ahora, mira, esta también está bacán, ¿no? Y todo va relacionado con qué? Todo va relacionado, ¿no? Con el poema. Menos uno, ¿sí? Como que son partes, ¿sí? O elementos directamente vinculados a poema. Menos uno. Creo que ya la viste. Sí, creo que ya la viste, ¿no? Creo que ya la viste. Bien, listo, bacán. A ver, me dice, profe, vamos a marcar como clave, ¿qué le parece? La alternativa D. Yo también marco la alternativa D. Estoy de acuerdo contigo, ¿no? Todo verso tiene metáfora, ¿no? Verso, todo poema tiene verso, todo poema tiene metáfora, ritmo, cadencia, ¿no? Se divide en estrofas, o sea, va relacionado, ¿no? ¿Sí? El lector, ¿no? Entonces no va relacionado directamente con el poema. Respuesta a la alternativa D. Bien, listo, Profesor, con excelente. Termina. relación a la 8, si bien es cierto, las armas te dan poder, pero no es legítimo. O sea, Claro, el pero podrían, de las claro, no es armas a legítimo. poder no es legítimo. Claro. Sí, claro, claro. Tiene razón, no es legítimo, pues, ¿no? Pero aquí lo que pesa más son los medios, ¿no? Los medios para poder, ¿qué cosa? Para poder obtener poder, ¿no? Entonces, las armas, el dinero, la posición y el conocimiento, muy bien, vienen a ser medios que te pueden llevar al poder. Pero en cambio el gobernante no es el medio, sino es la persona que ya lo tiene, ¿no? Entonces, por ahí es el argumento o el criterio que se está tomando para poder marcar Ecuador. ¿Listo? Muy bien. Ahí tenemos, mira, tan interesantes los ejercicios del día de hoy. Vayamos a la siguiente. Vayamos a la siguiente. La que viene es analogías, ¿ah? La que viene es analogías. A ver, vamos viendo con analogías. Ta, ta, tan. Sí, sí, sí. La número uno. Tengo Serafín Ángel. Ahí la relación que se establece, miren mis estimados, en Serafín Ángel es lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es la relación, profe? Dígala, dígala. Que el serafín es el nombre de un tipo de ángel, ¿cierto? Muy bien, es el nombre particular de un ángel, ¿no? Entonces acá yo puedo colocar que este es especie y este es género por el tipo analógico, o si lo trabajo por la oración, yo puedo decir que el serafín es un tipo de ángel. ¿Listo? Muy bien. Ya está la relación. Dime, por favor, creo que esta es sencilla. ¿Cuál de las cinco alternativas va marcando esa misma relación? Que este es el tipo y este es el género. Serafín es un tipo de ángel y cuál de esas maneja esa relación. Muy bien. Profe, en esta, ¿qué le parece si marcamos, no? Muy bien, como clave la alternativa B de Bolivia? ¿Qué le parece, profe? A ver, vamos viendo, mira. Si el serafín es un tipo de ángel, el infierno no es un tipo de demonio, no va en esa relación. Terrenal no es un tipo de hombre, ¿no? El terrenal no es un tipo de hombre, entonces descártala, por ahí no va, ¿sí? El Belcebú es el nombre de un tipo de demonio, sí, eso es cierto.
Lucifer y Luzbel vienen a ser ¿qué cosa? Vienen a ser sinónimos, ¿no? A Lucifer también se le conoce como Luzbel. Entonces, acá no hay una relación de que Lucifer es un tipo de Luzbel, no, hay una relación de sinonimias. Descarta, hasta ahora es la C. Y arcano es antiguo, muy bien, lejano, y célico es relativo al cielo. Entonces, no hay esa relación. Por lo tanto, así como Serafín es el nombre de un tipo de ángel, Belcebú es el nombre de un tipo de demonio. Por lo tanto, la respuesta, mis estimados, la alternativa C, C de Colombia. ¿No? Entonces, acá está fácil, ¿ah? Porque me quedó solo una alternativa. Entonces, acá el detalle más que todo es manejar bien la relación. Y acuérdense de la bebida que nosotros muy bien en ocasiones tomamos, lo que es el ron. Lo primero que tenemos que hacer es manejar bien la relación, ¿sí? Luego manejar el orden. Y si yo tengo un par de palabras que podría, o un par de alternativas que podrían ser respuesta, lo que yo hago es buscar la naturaleza. Relación, orden y lo que es naturaleza. ¿Listo? Muy bien. Respuesta a la alternativa de cosa, la alternativa C. Vamos con la siguiente. Acá es sencillo. ¿La cerveza qué contiene? Contiene alcohol. La cerveza contiene alcohol. Profe, acá vamos. Vamos, vamos, profe. Respuesta a dedo. Excelente, muy bien. ¿Sí? ¿Por qué, profe? Porque mantiene la misma relación. Si la cerveza contiene alcohol, muy bien. ¿El cigarrillo qué contiene? Nicotina, ¿no? Profe, ¿y no puede ser al revés? Acá la E. No, no, muy bien. Acá tendría que ser el café, contiene cafeína. ¿No? La cocaína es la que contiene, ¿no? La droga, ¿no? Muy bien. La coca o la cocaína es un tipo de droga y no es lo que contiene, ¿no? Entonces, respuesta, la única que te queda, la alternativa D, Dinamarca. ¿Ya? Vamos a marcar por acá, dedo. Listo. Muy bien. Seguimos avanzando. Vamos con la número 4. ¿Sí? El grabado, ¿sí? Muy bien. Ese grabado, cuando uno tiene una pulsera, la esclavita, ¿no? ¿Sí? Que es un tipo de pulsera. Y a veces cuando hemos estado en promociones, a veces en promoción de primaria o promociones de secundaria, el padrino, ¿no? Muchas veces nos daba, ¿qué cosa? Nos daba una pulsera. Y esa pulsera, muy bien, ¿qué es lo que había? Había un grabado. Entonces, el grabado es la inscripción que se hace sobre la pulsera, ¿no? Es decir, colocaban nuestro nombre y a la vuelta, muy bien, la fecha de, ¿no? La fecha de cuándo fue nuestra promoción. Entonces, el grabado, ¿sí? Que es la inscripción que se hace, muy bien, esto se hace sobre la pulsera. Un grabado se hace sobre la pulsera. ¿Correcto? Entonces, esa es la relación. Mira, el grabado se hace sobre la pulsera. ¿Listo? Entonces tengo esas cinco alternativas y dime por favor cuál es la que se hace sobre algo. Un tipo de inscripción que se hace sobre algo. Ah, no, no, muy bien. Ahí mi estimado Delfín me da una alternativa. ¿Y qué es lo que dicen los demás? ¿No? Profe, claro, mi amigo Roberto también, ¿no? Robert, ahí. Esa es la clave, ¿ya? Muy bien. Así como el grabado se hace sobre la pulsera, el epitafio es que es la inscripción que se hace ¿dónde? Sobre la lápida. Listo, respuesta a la alternativa B. Bolivia. ¿No? Y las demás no tienen ningún tipo de relación de un tipo de escritura que se hace sobre algo, ¿no? Respuesta a la alternativa B. Y vamos con la 4, ¿sí? Esta número 4 para terminar con este último bloque. El director, ¿qué es lo que hace? El director dirige qué cosa, dirige el colegio. El director lo que hace es dirigir el colegio. ¿Está en mi relación? Sí, el director dirige el colegio. Dime, por favor, cuál de esas alternativas podría ser la correcta. ¿Ya? ¿Cuál de esas? Mi amigo Delfín nos dice la alternativa D de dado. ¿Y qué es lo que dicen los demás? ¿Sí? ¿Qué es lo que dicen los demás? También dedo, ¿no? Profe, ¿y por qué no puede ser alcaide cárcel? Porque una vez usted le dijo que el alcaide dirige una cárcel. Sí, pero estamos hablando de temas educativos, ¿no? Colegio, universidad, educativos. Quien dirige el colegio es el director y quien dirige una universidad es el rector. Respuesta a la alternativa D. Dedo. Y esa es la clave. ¿Listo? Muy bien, excelente. Vamos con la siguiente, el último de acá de analogías. Mira la número 5. Uno de los principios que se maneja dentro de lo que es analogías se llama de cosas, se llama significado condicionado, ¿no? Muy bien, se llama significado condicionado. Y ese significado condicionado, justo baja la clave y me dices la alternativa, claro, Robert, perfecto, ¿no? Mencionamos que Perdigón acá se está, ¿qué cosa? Se está mencionando no a las bolitas, ¿no? Que sirven como, ¿qué cosas? Sirven como proyectiles, ¿no? Para poder ser lanzadas,
sino como yo encuentro la palabra perdiz y la perdiz es un ave, entonces ¿cómo yo lo trabajo? Yo lo trabajo ahora con la segunda acepción, ya no como ya como el proyectil, ya no como esas bolitas de plomo, sino se trabaja como qué, como que el perdigón, ¿qué sería? Sería la cría. Mira, el perdigón sería la cría, ¿sí? ¿La cría de quién? De la perdiz. El perdigón sería la cría de la perdiz, ¿sí? Por lo tanto, si hablamos de cría, la única que te queda es la alternativa A, así como el marcas, ¿no? El ocesno es la cría de quién? Del oso. Respuesta a la alternativa A. Avioncito. Listo, profe, lo máximo. Vamos con la siguiente, la número 6, es la única, porque felino no es la cría, delfín no es la cría, león no es la cría y camello no es la cría. ¿Correcto? Bien. Vamos con la número 6, viento ahora. Aquí tómalo como esto, ¿no? Como que el viento es el género o la familia, ¿sí? Es el género, y el aura es la especie, ¿no? El aura es la especie. Entonces, yo lo trabajo desde de por acá, de por acá. Entonces, el aura es un tipo de viento. El aura es un tipo de viento. ¿Y cómo es ese viento? Es suave, ¿cierto? ¿Cómo es ese tipo de viento? Es suave. Entonces, el aura es un tipo de viento suave, ¿ya? Vamos por ahí. Bien, a ver, aquí la clave que me dan, profe, vamos a marcar clave, ¿qué le parece la alternativa D? Yo estoy de acuerdo contigo también. ¿Por qué? Porque hablamos del susurro y el susurro, ¿qué cosa es? El susurro es un tipo de sonido. ¿Y cómo es el susurro? Al igual que acá, es suave, ¿no? Es un sonido suave, es un viento suave, un sonido suave. Por lo tanto, respuesta a la alternativa D, dedo, ¿ya? Esa es la que marcamos. Seguimos avanzando, vamos con la número 7. Bien, hasta ahí. Número 7, visión penumbra. La penumbra, ¿qué es lo que hace con la visión? La penumbra es la oscuridad, ¿no? El lugar lleno de sombras, ¿no? Entonces, la penumbra dificulta, ¿no? O complica la visión, ¿no? Entonces, la penumbra dificulta o complica la visión. Listo, ya está. ¿Y la visión tiene que ver con qué? Con un sentido. Bacán, ya está. Listo, ya está. La penumbra dificulta la visión. Y la visión tiene que ver con los sentidos. Listo. Vamos, lánzame la clave. Ya la tienes ahí, ya la tienes. Esa es, con fe, con fe. Bien, clave la alternativa, profe. Vamos a marcar esta alternativa. Yo le digo que vamos a marcar Bolivia. Correcto, muy bien. El ruido, muy bien. ¿Qué hace el ruido? Dificulta la audición y la visión. Y la audición va relacionado con los sentidos. Penumbra dificulta la visión y el ruido dificulta la audición. Listo, respuesta Bolivia. Perfecto. Y vamos con la siguiente, la última, mis estimados. Tengo el sustantivo que es una categoría gramatical. ¿Cierto? Es una categoría gramatical. ¿Y el sustantivo cuál es la función que cumple? La función que cumple es la de designar, ¿cierto? Entonces, el sustantivo, la función que cumple es de la designación. Entonces, acá yo tengo que buscar, muy bien, otra categoría gramatical y cuál es qué cosa y cuál es la función que va cumpliendo, ¿sí? A ver,
Muy bien, vamos por acá. Listo, Delfín, correcto. Estoy de acuerdo contigo, Delfín. ¿Por qué, profe? A ver, vamos viendo. El adjetivo, lo que hace, la función del adjetivo es calificar, más no la acción. Entonces, esa la descarto, no va. ¿Sí? El verbo, la función es darte acción. Entonces, no es cualificación, descarta. El adverbio, lo que hace, ¿qué cosa es? Lo que hace es modificar. El adverbio, la función es modificar, no equiparación. Entonces, descarta, no es esa. ¿Ya? El artículo, la función es de cosa, de determinar al sustantivo, más no de modificación, descarta. Pero en cambio el pronombre sí, la función es sustituir. ¿Y a quién sustituye? Sustituye a un sustantivo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el sustantivo Jorge, ¿no? En una oración, en la siguiente ya no digo Jorge, sino utilizo un pronombre que sustituye a este nombre, que digo él. Entonces, ese él es un pronombre que está sustituyendo a quién? A Jorge. Por lo tanto, la función del pronombre es la sustitución. Respuesta a la alternativa E, Ecuador. ¿Listo? Muy bien. Terminamos esta parte de analogías, mira, practicando, tan bonito algunos ejercicios, y nos vamos ahora a la parte de conectores. Mis estimados, conectores, ¿no? Donde debe ser nuestro punto fuerte, y ahí no deberíamos tener ningún tipo de inconveniente. Vamos con la parte de conectores. Vamos con la parte de conectores. Déjenme, por favor, un momentito para colocarlo de otra manera en una para que se pueda ver todo eso. ¿Listo? Ahí está. Vamos con la primera. Vamos con la primera. Muy bien, en esta parte, miren mis estimados, dice, recientes investigaciones muestran que Bolívar no murió de tuberculosis, ¿no? Entonces, si te dice no muere de tuberculosis, y en la siguiente como que nos da cuenta de que de esto muere, ¿no? De un choque electrolítico, ¿no? Entonces, acá debería ser así, miren. Recientes investigaciones muestran que Bolívar no murió de tuberculosis, pero sí de un choque hidroelectrolítico, ¿no? Entonces, si es pero sí, acá tiene que ir un sino, ¿cierto? ¿Y qué tipo de sino tiene que ir, profe? El sino que tiene que ir es un sino junto, ¿te acuerdas? ¿No? Tiene que ir el sino junto, ¿no? No murió de tuberculosis, ¿no? Pero sí de un choque electrolítico, ¿no? Bien. Ahora, la siguiente, muy bien, es una explicación. ¿Por qué de un choque electrolítico? ¿No? Entonces, es una explicación. Entonces, aquí tiene que ir con un signo que es el pero sí. ¿Y cuál de las cuatro o cinco alternativas alude a ese conector de pero sí? El sino. Profe, ¿y qué sino sería? El sino junto. ¿No? El sino junto. Entonces, mira, sería así. Recientes investigaciones muestran que Bolívar no murió de tuberculosis, sino de un choque. Muy bien. Hidroelectrolítico, ¿ya? Entonces, ese sino junto, que es equivalente a pero sí. Teoría. Profe, me queda la C y me queda la alternativa E. Ahora, la siguiente, acá está ahí está la duda. Es por eso que te colocan, mira, si tú no supieras la diferencia entre un porque separado y un porque junto, ¿no? Entonces tú cualquiera de las dos tendrías la duda y de repente te irías por la más cercana, marcarías la alternativa C, ¿no? Y tú estarías seguro. Entonces, ahí no. Acá, ¿qué es lo que nos viene acá? Te piden un conector de causa que te da la explicación, conector de causa. Y el conector de causa de las dos que me quedan sería el porque. Y acuérdate, ese porque junto, ¿por quién lo reemplazas? Tú lo reemplazas por el ya que.
Eso también es parte de la teoría que hemos explicado. Entonces, ¿cómo quedaría? Recientes investigaciones muestran que Bolívar no murió de tuberculosis, sino de un choque hidroelectrolítico. Muy bien, ya que o porque tenía una enfermedad de colon. Respuesta, pregunta número uno, la alternativa E. Y esa es la clave. Siguiente, número dos. Muy bien. En este caso, eh, acá yo veo lo siguiente, miren, analizando el ejercicio, como que esto es el requisito, ¿no? Esto es el requisito, escúchame, este es el requisito para que se pueda dar esto, para que se dé esta acción, para que se dé esta acción, ¿no? Este es el requisito. O sea, ¿cuál es la acción que se da si se cumple este requisito? ¿Cierto? Muy bien, ¿cuál sería? Que podremos remediar la situación injusta de nuestro país. O sea, remediar la situación injusta de nuestro país, ¿cómo se va a dar? Con este requisito, nos culturicemos. Entonces, si este es el requisito para que se dé esto, entonces, mis estimados, acá tiene que ir un conector de qué? Un conector que nos indique el requisito que se llama condición. Ahí tiene que ir un conector de condición. ¿Listo? Entonces, tengo que buscar cuál dentro de las cinco alternativas menciona un conector de condición para que se cumpla esta acción. Entonces, este es el requisito para esta acción. ¿Listo? Bien. Profe, ¿podría ser la alternativa A? Sí. Bien. Profe, ¿podría ser la B? No, en este caso no es la B porque ese sí no sería de negación. Porque no tendría lógica, porque te digo, si es que no, porque ese sí no, acuérdate, si es que no nos culturizamos, muy bien, podremos remediar la situación injusta en nuestro país y eso no tendría lógica. Para remediar tenemos que culturizarnos, ¿cierto? Entonces esa B la descarto, no es la B. Hasta ahora me suena la A más. Ahora, la siguiente, también la alternativa C, ojo, la alternativa C es siempre que es un conector de condición. El sí con tilde, ojo, es un gran distractor, pero ese sí con tilde no es un conector de qué, no es un conector de condición. Ese sí, sí con tilde, acuérdate, sí con tilde o es afirmación, ¿no? Afirmación, afirmación. ¿Vamos a ir a la fiesta? Sí, voy a ir a la fiesta, te afirmo. Y ese sí como pronombre, ¿no? Trabaja para sí mismo. Entonces, ese sí no va, esa no es, la descartamos. Hasta ahora la A y la C. Y el aunque es un conector concesivo, acuérdate, conector concesivo, tampoco es. Entonces, si me piden acá un conector de condición, podría ser la alternativa A o la alternativa C. Pero en este caso, ¿cuál de esas estaría mucho mejor en cuanto a la concordancia gramatical? La C, Sí, pues, porque la la A es alternativa C. cantidad. Así es, muy bien, esa es la clave. Siempre que nos culturicemos, podremos remediar la situación injusta en nuestro país. La consecuencia, por ende, la importancia de la lectura, ya que, la explicación, la lectura es la principal herramienta para denunciar la injusticia. Respuesta Colombia. Muy bien. Analizamos, ¿no? Vamos con la número 3. Número 3, número 3.
A ver, en la pregunta número 3. En la pregunta número 3, con lo que yo te voy a decir, al toque lo sacas, ¿no? A ver, acá tiene que ir un conector concesivo, ¿no? Un conector de concesión. ¿Y cuál de las cinco alternativas trabaja por concesión? No, a ver, el sino separado, ese sino trabaja como un conector de condición negativa, ¿no? Más no como un Sí, conector de condición, no, no como un conector de sí, concesión. bien. Así es, el si bien este de aquí, ¿no? Este de aquí es el conector de concesión. Entonces, mira, vamos a ver, dice, el crítico literario sostuvo que si bien las películas incentivan a los jóvenes a tomar un libro y leerlo, también sucede lo contrario. Conector de adición, sigue. Incluso, sigue agregando, señaló que en cuestión de obras, a los chicos solo les interesan los géneros como el realismo o el terror, una de las dos. O bien el realismo o bien el terror. Respuesta, Dinamarca. Dedo. 4. Ya, acá la vi, ¿ah? Fíjate, ¿ah? Acá te dice, mira, la cultura emerge de la naturaleza, no por un proceso evolutivo. Acá tiene que ir un conector de contraste. Conector de contraste. ¿Sí? Bien. Ahora, en la siguiente te dice, no por un proceso evolutivo. Ahora aquí dice, no por un proceso evolutivo, no por esto, ¿sí? Pero sí por el otro, por gracias a la técnica del hombre que es capaz de crear. No por el tema de evolución, sino por este tema, a la técnica que el hombre que es capaz de crear. Entonces, si aquí es un contraste, aquí tiene que ir ese conector que indica el pero sí, ¿cierto? Un pero sí. Ahora, ¿cuál de las alternativas podría ser la clave? Si me piden un conector de contraste, encontramos qué cosa, encontramos el pero y encontramos el pero. Esos dos son conectores de contraste. Ahora, me piden el sino, porque ese sino es el pero sí, ¿no? Porque quedaría así. La cultura emerge de la naturaleza, pero no por un proceso evolutivo espontáneo, pero sí gracias a la técnica que el hombre es capaz de crear. Entonces, ¿cuál de de las dos alternativas es la que me queda? ¿Cuál es la que se intercambia por el pero sí? No la alternativa de cosa, no la alternativa B. Acuérdate que el sino separado, ese sino separado es un conector de condición negativa, si es que no. Y el que se reemplaza por el pero sí es el sino junto. Entonces, la respuesta para la pregunta número 4 sería la alternativa E. Entonces, ¿cómo quedaría? La cultura emerge en la naturaleza, pero no por un proceso evolutivo espontáneo. Pero sí, si no, gracias a la técnica que el hombre es capaz de crear. Por ello, la consecuencia, la importancia de la técnica en el desarrollo de la humanidad. Respuesta, Ecuador. Bien, 5. ¿Listo? Acá. Ya estamos presentes todos. Como estamos presentes, la consecuencia. Conector de consecuencia. Aquí. ¿Sí? Ya estamos presentes todos. Entonces, la consecuencia, empecemos rápidamente con la reunión. Y aquí tiene que ir, ¿qué cosa? El conector de finalidad. Conector que te indique finalidad. Ya está. Dime, ¿cuál crees que sea la cosa? A ver, ayúdame. ¿Cuál de las cinco alternativas trabaja como un conector de cosa, como un conector de consecuencia? Podría ser la E, ¿no?
porque es la E de modo que, ¿no? Muy bien, ya estamos presentes todos, de modo que empecemos rápidamente con la reunión, como un conector de consecuencia. Pero el I, ese I no es un conector de qué, no es un conector de finalidad, sino es un conector de adición. Papá no es. El pero tampoco, ¿cierto? Ese pero es un conector de contraste, entonces descártala, no es tampoco. Ahora, me queda el conque. Tienes dos conques separados y uno junto, ¿no? Profe, si es un conector de finalidad, entonces el para trabaja como finalidad y el afín de trabaja como finalidad. O sea, profe, o puede ser la D o puede ser la A. Entonces tengo dudas, profe. ¿Cuál es la duda, campeón? Dímelo. ¿Que puede ser el conque separado o el conque junto? Ahí está la teoría, pues. Ahí es donde llegamos y tenemos que saber cuándo se trabaja con un conque separado y cuándo con un conque junto. Entonces, ahí es la teoría. Es ahí donde si yo no repaso, si yo no tengo de cosas los conceptos claros, yo puedo tener cosas, yo puedo tener inconvenientes. Y como bien me ayuda a marcar la alternativa, mi amigo Robert, la respuesta, profe, es la alternativa D. ¿Y por qué, profesor? Porque ese conque junto es un conector de consecuencia que yo lo voy a intercambiar. ¿Por qué? Por el así que. Listo, suficiente, profesor. Ahí está. Eso es teoría. ¿Ya? Casos especiales de conectores. Casos especiales de conectores. Y te lo dije cuando trabajamos eso, ¿no? Muy bien, hay que tener en cuenta esta teoría. Los casos de los forques, los sinos y los conques. Bien, vamos con la número 6. Muy bien, miren acá. El trabajo no es ni ha sido nunca una tarea individual, ¿cierto? Acá tiene que ir, si te dice no, no, si te dice no es una tarea individual, entonces, ¿qué te dice? Si es de grupo. No es individual, pero sí es de grupo. Entonces acá tiene que decir el pero sí, ¿no? El pero sí. No es ni ha sido nunca una tarea individual, pero sí de grupo, pero sí de grupo, ¿no? Entonces, si es pero sí, Si no, pero. claro, si no junto, pero sí. Ahora, la siguiente es lo mismo, ¿no? Porque vale decir es decir, es un conector de equivalencia, ¿no? Muy bien, no es una tarea individual, pero sí de grupo. Vale decir, es decir, social, ¿no? Muy bien. Ahora en la siguiente te dice para producir. Ya, acá es finalidad y acá es finalidad, con el fin de producir. Creo que por ahí no va el inconveniente. Ahora, la que me va a ayudar ahora a discernir sería la última, ¿no? Y ahí me dice, entonces vamos a marcar la alternativa B, me dice, vamos a ver ahora. Ahora es la que decide esto. Los hombres, ¿sí? Se ven precisados a entablar determinadas relaciones entre sí, ¿no? Por eso, por ese motivo, porque los hombres se ven precisados a entablar determinadas relaciones, por ese motivo, el grupo social nace de las necesidades del trabajo. Entonces, acá tiene que ir un conector de qué? De consecuencia. Consecuencia. Y esa es la alternativa B. El por qué junto no, profe, porque ese por junto es motivo. Y ahí no entraría. Motivo el grupo no tiene sentido. La respuesta, Bolivia. Ahí está. Muy bien, vamos, terminamos con estas. Ya nos alcanza, nos queda poquitas. Vamos con la número 7. Ahí está, creo que es sencillo, ¿no? Me mandan una clave, profe, ahí en la última, dedo. Sí, yo también marco dedo, ¿ah?
Acá tiene que ir un conector de equivalencia. ¿Sí? Acá tiene que ir un conector de equivalencia. ¿Y por qué, profe, un conector de equivalencia? Porque al decirte que la sacarina posee un gran poder endulzante, poder endulzante, es lo mismo que te diga que endulza 500 veces más. Si endulza 500 veces más, entonces tiene un gran poder de edulcorante. Entonces es lo mismo. Entonces yo utilizo un conector de equivalencia, que es el OSEA, que es el es decir, que es el vale decir. ¿Perfecto? Luego, en la siguiente oración, ¿qué es lo que vemos? Vemos que esto, ¿qué cosa es? Dice, no es alimenticia, este es el problema, el lobby es el obstáculo, ¿no? Y a pesar de que no es alimenticia, muy bien. Sí, en pequeñas dosis, muy bien. No es nociva para el organismo. A pesar de que no es alimenticia, muy bien, se consume en pequeñas dosis y eso no es nocivo. Entonces, esto es el obstáculo y a pesar de ese obstáculo, se salta ese obstáculo. Por lo tanto, tiene que ir un conector concesivo. Y el conector concesivo no es el ya que, no es el además, es el si bien que lo vimos anteriormente. Respuesta, como tú marcas, la alternativa D. Dinamarca. Esa es, bingo. Vamos. Tres más, dice. Pregunta número 8. Y muy parecida a la anterior en el sentido de que existe un problema, un obstáculo, ¿cierto? ¿Cuál es el obstáculo? Que estaban perdidos, extraviados en el espeso bosque. Eso es un obstáculo, una dificultad. Y a pesar de ese obstáculo, de esa dificultad, muy bien, se realiza la acción, o sea, la acción se da. ¿Por qué? Porque soportan 5 días. Entonces, ese obstáculo y se salta ese obstáculo, muy bien, ese obstáculo no impide la acción, entonces se entiende que aquí tiene que ir un conector concesivo, ¿cierto? Acá tiene que ir un conector concesivo, ¿ya? Y luego en la siguiente oración te dice, soportaron 5 días en el lugar y acá tendría que ser el conector de causa. ¿No? Para que luego te diga la razón o el motivo por el cual soportaron 5 días. ¿Cuál es la razón por la cual se soportaron 5 días? Aplicaron técnicas de supervivencia. Entonces, acá en la segunda oración tiene que ir un conector de qué? Un conector de causa. Primero concesivo, luego de causa. ¿Ven? Perfecto, profe. ¿Qué le parece si yo marco en ese ejercicio la alternativa C, como dice mi amigo Delfín? Yo creo que también estoy de acuerdo, porque si hablamos de un conector concesivo, podría ser el a pesar de qué, pero el entonces no es un conector de causa, descártala, ¿no? ¿Puede ser la alternativa C? Sí, porque pese a que es el conector de causa y el puesto que es el conector, perdón, pese a que es el conector concesivo y puesto que es el conector de causa. Es así, ¿ya? La respuesta, la alternativa C, Colombia. Bien, vamos con la penúltima, número 9. Ya está, esa no te la digo. 9 y 10. Muy bien, vamos con esa, profe. En esta número 9 no te dije nada y quiero ver tu clave previamente. Profe, marcamos la alternativa A. Vamos a analizar la alternativa A. Dice, todas las negociaciones fracasaron y esta es la razón por la cual fracasaron. Entonces tiene que ir un conector de causa acá, un conector de causa. ¿Listo, profe? Acá tiene que ir un conector de causa y el conector de causa puede ser el porque y el puede ser el pues. Son las dos únicas. Porque o pues, desde el principio ninguna de las partes cedían a sus pretensiones, ¿no? Y luego cuando te dice, es posible que se reanuden, ese te da como el contraste, ¿no? Entonces acá tiene que ir un conector de contraste.
y ya está la clave, creo, ¿no? Muy bien, porque el sí no es un conector de contraste, en cambio el sin embargo sí es un conector de contraste. Y de sin embargo es posible que estas se reanuden y luego te da la explicación, pues se vieron puntos comunes. Respuesta número 9, la alternativa A. Bien, vamos con la número 10. Número 10. Ya la vi. Acá tiene que ir, miren, acá tiene que ir el así que. Acá tiene que ir ese conque que te indica así que. Eso es teoría. El conque que te indica así que. Entonces dice, así que está contenta, ¿no? Y aquí tiene que ir la causa, el conector de causa. Está contenta por este motivo. ¿Cuál es el motivo? Ha venido. Entonces acá tiene que ir el conector de causa. ¿Sí? Más no te digo. Bien, bien. Dime, ¿cuál de los conectores que están ahí, el caso de los conque, es equivalente al ACQ o se reemplaza por el ACQ? Profe, yo lo sé. ¿Cuál es? La alternativa A, el conque junto, o la alternativa D, el conque junto. ¿Correcto? Y listo, ya está, profe, porque luego usted me pide un conector de causa, y esa sí la sé, ¿no? Luego me pide un conector de causa, ¿ya? ¿Y cuál es el conector de causa? No puede ser la alternativa D. Ojo, que ese porque separado, voy a colocarlo acá, separado, y que tiene tilde, ese porque separado tiene que ver con la pregunta. Es una pregunta, ¿no? Y el conque que va a ser, y el porque que va a ser de cosa, y el porque que va a ser de causa, que es equivalente al ya que, sería el de la alternativa A, esta de acá. Entonces, clave esta de aquí. Mira cómo queda. Con que está contenta, así que está contenta porque ha venido. Sin embargo, y el contraste. Olvidas que tiempo atrás ni se dignaba a dirigirte la mirada, ¿no? Como que esa expresión, ese último enunciado le da la contra al anterior. Respuesta número 10, la alternativa A de amorcito. Listo, muy bien. Vamos con la última. Ya, la última parte. En la última parte lo que tenemos preparado es la parte de lectura, ¿no? La parte de comprensión de textos, ¿no? Y ahí terminamos nuestra sesión del día jueves, ¿ya? Del día jueves. Entonces, vamos a terminar nuestra sesión. ¿Qué es lo que nos están preguntando? ¿No? Previamente podemos ver las preguntas. Sí, sí, profe, sería de repente bonito ver las preguntas. Ya, bacán, vamos a ver las preguntas. En la número 1, lo que te piden al decirte medularmente, ¿no? Muy bien, el texto trata sobre ese tipo de preguntas va relacionado de cosas, va relacionado al tema del texto, ¿no? O sea, en la pregunta número 1, lo que el autor te está preguntando, ¿cuál es el tema central? ¿No? ¿Cuál es el tema central del texto? ¿No? Con esa pregunta, ¿ya? ¿De qué trata? En la siguiente, no, muy bien, en la siguiente me piden saber el significado de la palabra, o sea, cuál es el significado que el autor le está dando a la palabra intuir. Y eso para mí ya es bastante fácil, ¿por qué? Porque ya aparece de cosa, ya aparece en el texto la palabra intuye, ¿no? Entonces, y el autor me está pidiendo cuál es el significado que le estamos dando a esta palabra, acá está, intuye, ¿no? Y me pide cuál es ese significado, ¿no? Que puede ser suspicacia, conjetura, certeza o análisis. Y en la última pregunta de ese texto, de esta parte, ¿no? Me pide la información, ¿qué cosa? La información incompatible. Acá está, mira, lo que es incompatible. Y cuando hablamos de incompatibilidad, lo que te están pidiendo es, ¿qué cosa? La información, ¿qué cosa? La información falsa, ¿no? Cuando hablamos de incompatible, en esto me dice incompatible la información falsa, ¿no? Entonces, tenemos esas tres preguntas de un texto que podríamos tener algún tipo de inconveniente de repente, pero lo que se pide siempre es que ustedes puedan analizar el texto, ¿no? Que no tengamos ningún tipo de reparo en analizar el texto, dividir el texto en unidades informativas para poder tener una mejor cosa, un mejor análisis y entendimiento de dicho texto.
¿no? Entonces, mi lectura de repente debería ser hasta acá, luego de repente sigo leyendo hasta acá, hay otro punto, ¿no? Busco un punto, hasta acá de repente que hay otro punto, por acá de repente hay otro punto, por acá otro punto, ¿ya? Yo voy leyendo el texto y me convierto en Jack el Destripador porque estoy destripando el texto, estoy partiendo el texto y me estoy yendo por las partes, ¿no? Parte por parte tengo que leer para poder entender este texto. Previamente se le pide que ustedes hagan una lectura rápida de ese texto, ¿no? O sea, mínimamente ese texto trate de leerlo 2 veces. Una lectura rápida de principio a fin, no pares hasta el final, no te detengas y luego ya comienzas a analizar oración por oración qué es lo que te quiere brindar cada unidad informativa. Entonces, en este caso, miren, vamos a ir analizando conmigo. Primera unidad informativa que es hasta acá. ¿Y qué es lo que nos dice? La ilustración y el romanticismo se acercaron a la mitología sin mayores problemas. Perfecto, muy bien. Profe, ahí sobre qué nos está hablando. Te comienzo a explicar, mi estimado, te comienzo a explicar. El autor en esta primera unidad informativa nos está hablando acerca de qué? Nos está hablando acerca, a ver, acerca, ¿no? Acerca, me está hablando acerca de qué? Acerca de la ilustración, me habla acerca de la ilustración y me está hablando acerca de qué? Me está hablando acerca del romanticismo. De estos dos conceptos me habla, ¿no? De la ilustración y me está hablando del romanticismo. ¿Y qué es lo que nos dice? Que tanto la ilustración y el romanticismo se acercan a la mitología, ¿sí? Tienen un acercamiento a la mitología y no hay ningún tipo de problema, sin mayores problemas, ¿ya? Eso es lo que te dice. Luego, ¿no? En la siguiente, ¿qué cosa? En la siguiente oración me dice, los ilustrados, a pesar de desenvolverse en los ámbitos propios de la racionalidad, se abstuvieron de condenar a los mitos, ¿no? O sea que aquí me habla acerca de los ilustrados, que va relacionado con la ilustración, ¿y qué es lo que te dice? A pesar de desenvolverse dentro del campo de la racionalidad, del pensar, del razonar, ¿sí? No criticaron, ¿sí? No condenaron a los mitos, o sea, no critican a los mitos. ¿Sí? O sea, los ilustrados, acá, ¿qué es lo que te dice? No condenan, ¿no? No condenan a los mitos, se obtuvieron de condenar a los mitos. Y por el contrario, dice, se propusieron a encontrar sentido a los relatos míticos aparentemente fantásticos. Entonces, acá en estas dos primeras unidades informativas, ¿el autor de qué nos está hablando? Nos está hablando de tanto de la ilustración y nos está hablando tanto del romanticismo. ¿Y qué es lo que nos dice? Que tanto esto, el concepto de ilustración, la idea de ilustración y el romanticismo se van a acercar a la mitología, se acercan a los mitos. Los ilustrados, dice, a pesar de que los ilustrados, a pesar de que trabajan con la racionalidad, son objetivos, ¿sí? Son objetivos, no condenan a los mitos, o sea, no rechazan a los mitos. Por el contrario, ¿qué sucede? Al no rechazar, ¿cuál es el contrario? Se propusieron encontrar cierto tipo de, ¿qué? De sentido a las historias míticas, a los relatos míticos, ¿no? Entonces, hasta acá, en estas dos primeras unidades informativas, nos damos cuenta que la ilustración se acerca a los mitos, que la ilustración trata de qué? Trata de buscar algún tipo de sentido a los mitos. Eso es lo que nos dice en esta primera unidad informativa. Luego, dicen, la tradición romántica en confrontación directa con todo aquello que surgiera del radicalismo intelectual, defendió los contenidos que no estaban al alcance de la razón y por lo tanto les atribuyó un valor añadido. Entonces, mira, hay conceptos que o sea, hay conceptos muy subjetivos que no están al alcance de la razón, ¿sí? O sea, que no tienen cierto grado de objetividad. ¿Y quién defiende estos contenidos que carecen de razonamiento, que carecen de objetividad? ¿Quién los defiende? Los defiende la tradición romántica, ¿no? Porque eso te dice, ¿no? La tradición romántica defendió los contenidos que no estaban al alcance de la razón y por lo tanto le atribuye un valor agregado. Es más, dice, ¿sí? Es más, el romanticismo, ¿sí? Romanticismo, ¿no? ¿Qué es lo que te hace? La tradición romántica lo que hace es desacreditar a la razón como vía adecuada para ofrecer explicaciones sobre el mito. Justo al otro extremo, el racionalismo entendió que el mito era lo contrario de la verdad y en consecuencia no marcaba ningún modelo válido a seguir. Ah, ya, mira. Y aquí hay un tema o sea, que se van separando, ¿no? Hasta acá, el tema que está tratando el autor es hablarte sobre la ilustración. Voy a colocarlo acá, voy a sombrearlo, ¿ya? El autor sobre qué nos está hablando? Nos está hablando acerca sobre de estas dos ideas, sobre la ilustración y el romanticismo. Y en un primer momento, tanto la ilustración y el romanticismo se acercan a la mitología. Es más, el racionalismo, los ilustrados,
tratan de buscar algún tipo de qué, algún tipo de argumento objetivo, real, acerca de los mitos, ¿cierto? Eso es lo que nos dice. Luego pasa el tiempo y hablamos acerca del romanticismo. Y el romanticismo, ¿qué es lo que hace? Desacredita la ilustración, ¿sí? Desacredita al racionalismo como un camino para poder dar explicaciones sobre el mito, ¿no? Y justo al otro extremo aparece el racionalismo y luego entendió qué cosa, que el mito era lo contrario a la verdad y en consecuencia no marcaba ningún modelo válido a seguir. Entonces, luego pasa el tiempo y el racionalismo, que en un primer momento se acercaba a los mitos buscando una explicación más coherente, ese racionalismo, luego, ¿qué es lo que hace? Entiende posteriormente que el mito era contrario a la verdad. Si era contrario a la verdad, el mito era una falacia, una mentira. Y en consecuencia, no marca, ese mito no marca ningún modelo válido a seguir. Entonces, hasta acá sigue hablándote de qué? De la ilustración y el romanticismo, que los dos se acercaban, ¿qué cosa? A los mitos y trataban de buscar algún sentido lógico a los mitos. Pero llega un momento en que el romanticismo va a atacar, ¿qué cosa? Va a atacar al racionalismo o, o algo para el, defiende, ¿qué cosa? Defiende obstinadamente a los mitos. ¿Y qué es lo que hace? Desacredita a la razón como vía adecuada para ofrecer explicaciones sobre el mito. En cambio, ahora sí, el racionalismo o la ilustración se dan cuenta muy bien que el mito es una mentira, que no hay razón para defender al mito. ¿Por qué? Porque el mito es contrario a la verdad, carece de verdad, ¿no? Ahora, el autor llega a esta conclusión. ¿Qué es lo que te dice? Que el mito, pues, ha merecido históricamente valoraciones muy distintas. Y acá yo quiero parar y quiero subrayar esto, por favor, porque me parece que esto es importante, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque como que va centrando todo lo que el autor nos está mencionando en líneas arriba. Y líneas arriba, muy bien, el autor concluye y nos dice qué cosa, nos dice que el mito ha merecido históricamente valoraciones muy distintas. ¿Y por qué ha tenido valoraciones muy distintas? Porque en un primer momento la ilustración se acercaba a los mitos y en un segundo momento el racionalismo, muy bien, marcaba una distancia con el mito, ¿cierto? Lo consideraba de cosa alejado de la verdad. Es por eso que el autor dice que el mito, muy bien, históricamente tiene dos valoraciones, ¿no? En un primer momento, ¿qué cosa? En un primer momento en un primer momento se le acercaba, en un primer momento trataban de buscar algún tipo de acercamiento hacia los mitos y en otro segundo momento la rechazaba. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que el autor más o menos está explicando. Y finalmente, continúa y dice, ha gozado de movimientos de apoyo y ha sufrido corrientes de desprecio, ¿no? Continúa lo que yo te he mencionado. Algunos filósofos insisten en la necesidad de separar la dosis de ficción o de irrealidad que contienen los mitos para poder adentrarse en el estudio y en un análisis de las aportaciones históricas que se intuyen como la parte más importante de la existencia. Entonces, algunos historiadores o filósofos, perdón, lo que buscan es de un mito le quitan todo lo fantasioso, todo lo que es irreal. Si yo quito al mito todo lo que es ficción o todo lo que es real, ¿con qué me quedo? Con lo que es real. Y a partir de esa realidad, ¿no? Muy bien, a partir de esa realidad se pueden dar algún tipo de aportación histórica, ¿no? Que se intuyen que es lo más importante. Entonces, lo que el autor propone es que al mito yo lo tenga que sacar todo lo que es fantasioso y me quedo con lo que es la verdad. Y eso, lo que es verdad, eso es lo que es cierto, muy bien. Vamos, ¿qué cosa? Van a hacer un aporte, va a constituir un aporte histórico, ¿no? Y termina y dice, se recalca en ese sentido que el mito puede contener mensajes y referencias sobre acontecimientos de gran complejidad que solo pudieron ser transmitidos a través de personas que utilizaron el simbolismo, a través de los mitos, para relatar hechos de los cuales ellas mismas pudieron ser testigos de excepción. Entonces, todo el texto sobre qué está girando, sobre los mitos. Ese es el tema que el autor desarrolla, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice acerca de los mitos? Que los mitos en un primer momento fueron aceptados. ¿Por quién? Tanto por el romanticismo como la ilustración. Pero después, con el pasar del tiempo, esa ilustración o ese racionalismo también rechaza de cosas, también rechaza a esos mitos. Entonces, ¿el autor en qué se centra? Que el mito ha tenido de cosas a lo largo de la historia distintas valoraciones, diferentes valoraciones. En un tiempo se los quiso y en otro tiempo no se los quiso. Eso es lo que el autor nos está planteando. ¿Listo? Bien. Entonces, creo que ya está la clave para la primera pregunta, porque lo que nos dice medularmente el texto trata sobre quién nos está hablando, sobre los mitos. En todo el texto el autor se centra mucho en los mitos. ¿Y qué nos dice sobre los mitos? Que en un primer momento la gente, ¿qué cosa? Se acercaba y en un segundo momento se estaba, ¿qué cosa? Se estaba rechazando los mitos.
Por ende, la clave que tú marcas, que me dices para marcar en ese texto, sería la alternativa de cosa, la alternativa A, avioncito. Marcamos avión, profe. Esa es la clave. Aceptación en un primer momento y luego rechazo hacia los mitos. ¿Correcto? Nos quedamos con esa. Me parece que está bien. Respuesta alternativa. Y el tema es los mitos. Mira que aparecen los mitos y aquí es el aspecto que el autor desarrolla, la aceptación y el rechazo. ¿Listo? Bien. Vamos con la segunda. En el tercer párrafo, la palabra intuyen, ¿no? ¿Qué connota? ¿Cuál es el significado contextual, connotativo acerca de la palabra de cosa? La palabra intuyen. Fíjense por acá, y me voy al texto, término en contexto, que es un tipo de pregunta que también vienen en sus evaluaciones, y regreso, dice, ¿no? Por acá, a ver, algunos filósofos insisten en la necesidad de separar lo que es irreal que tienen los mixtos, la ficción, para poder adentrarse en un estudio y un análisis de las aportaciones históricas. Entonces, dejo de lado la irrealidad de los mitos y me quedo con la realidad. Y esa realidad, ¿qué me va a permitir? Me va a permitir un análisis de las aportaciones históricas, ¿no? ¿Qué cosas, cuáles son las aportaciones históricas a través de esos mitos? Que se intuyen como la parte importante de su existencia. O sea, que se intuyen, se entiende que se deduce, ¿no? Que se concluye, que se infiere que esas aportaciones históricas que te dan los mitos es la parte más importante de su existencia. Entonces, aquí el autor te está diciendo que intuyen es, se deduce, se infiere, se colige, ¿no? ¿Y cuál de las 5 o 4 alternativas va relacionado al tema de qué? Al tema de inferencia, al tema de conclusión, al tema de deducción. ¿Cuál de las 4 alternativas? ¿La tienen ahí? ¿Cuál de esas 4 alternativas? No puede ser suspicacia porque suspicacia significa recelo, desconfianza. No puede ser certeza porque es seguridad. No puede ser análisis. Entonces la respuesta sería conjetura, ¿no? La conjetura es una suposición, es una inferencia, es una conclusión. Respuesta, la alternativa de cosa, la alternativa B. ¿Ya? Bolivia. Y vamos con la última. ¿Ya? Vamos con la última. ¿Qué información es incompatible? Cuando te dice incompatible, ya le hemos visto ese tipo de preguntas. Lo que te están pidiendo es qué información es falsa, qué información no concuerda con el texto. Para este tipo de preguntas es necesario que tú puedas regresar al texto y verificar tu información. No hay ningún problema. ¿Ya? No hay ningún problema. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Cuál de los siguientes enunciados es incompatible? ¿No? Los mitos han generado distintas opiniones respecto al signo. En los mitos se puede hallar diversos mensajes implícitos. El romanticismo consideró contraproducente aceptar los mitos. El racionalismo recusó el mito como una fuente fidedigna. A ver, vamos con las alternativas, las correctas. De repente tienes una, ¿sí? El racionalismo recusó, rechaza, ¿sí? Rechaza el mito como fuente fidedigna, eso es verdadero. En el texto te dice que el racionalismo, en un momento, el racionalismo rechaza la verdad del mito, o sea, que el mito es mentira, rechaza todo lo que dice el mito. Eso es cierto, eso es verdadero. La alternativa C, el romanticismo consideró contraproducente aceptar los mitos, esa es una información falsa. ¿Por qué? Porque el romanticismo no considera contraproducente, contrario al mito. Más bien, el romanticismo, muy bien, pide que se acepten los mitos. El romanticismo vela porque se acepten los mitos. Entonces, la alternativa C, al decir contraproducente, esa información es contraria a lo que plantea el texto. Más bien, quien pide o quien dice que los mitos, aceptar los mitos es contraproducente, ¿eso quién lo dice? Lo dice el racionalismo, más no el romanticismo. Por ende, la respuesta, esta es la clave, ¿ya? Colombia. Esa es la alternativa que es incompatible, la información falsa. Las demás sí son informaciones verdaderas, ¿ya? Colombia es la clave. Ahí que me marcaste Colombia, Colombia, Colombia. Sí, ¿no? A ver, sí, Colombia, ¿no? Y vamos con la última. Termino texto, pregunta número 4. Pregunta número 4, chequen. Ya. Cuando dice del texto se desprende, se deduce, ¿ya? Cuando la pregunta te dice del texto se desprende, ese desprende tiene que ver con seduce.
¿ya? Desprende, se deduce, se infiere. Mira, para que marques esta respuesta, sácalo de acá. ¿Ya? Lo voy a, ¿qué cosa? Lo voy a marcar por aquí. ¿Ya? Se recalca, ¿no? Que el mito puede contener mensajes y referencias sobre acontecimientos de gran complejidad que solo pudieron ser transmitidos a través de personas, ¿sí? Que solo pudieron ser transmitidos a través de personas, o sea, tiene que ver un lado histórico. Entonces, a partir de esa información que yo te estoy subrayando, tú tienes que sacar una deducción, porque la pregunta es se desprende. Y cuando te dice se desprende, lo que yo tengo que buscar es una inferencia, es una conclusión en base a la información que el autor te está dando. ¿No? Entonces, del texto, ¿qué se desprende? Que el mito se caracteriza por ser, si en el texto te dice que el mito, ¿no? Puede tener mensajes y referencias sobre acontecimientos de gran complejidad que solo pudieron ser transmitidos a través de personas, si se transmite a través de personas, por lo tanto, ¿no? Muy bien, ese mito tiene qué cosa, tiene mensajes y referencias. Entonces, ¿qué puedo decir? ¿Que el mito es un modelo válido para todos los racionalistas? No. ¿Una conexión del presente con el futuro? No. Un relato de sucesiones, de sucesos ficticios, sí, pero ilógicos no va. Ilógicos no te dice el texto. Entonces, la pregunta siguiente, la respuesta sería la alternativa D. Dedo, esta es la clave, ¿no? Es una narración con profundo valor explicativo. ¿Y por qué con profundo valor explicativo? Porque según lo que nos plantea el texto, ¿sí? El mito puede contener mensajes y referencias sobre acontecimientos de gran complejidad que solo pudieron ser transmitidos a través de qué? A través del hombre. O sea, es una narración con un alto poder explicativo. Respuesta de D. ¿Ya? Y la última, esa la hago yo. ¿Ya? Esa también la hago yo. Y cuando el autor te dice, ya para terminar este texto, te dice, si los ilustrados se hubiesen desarrollado al margen de la racionalidad, ya, si los ilustrados se hubieran desarrollado al margen de la racionalidad, entonces nunca hubieran rechazado los mitos. Nunca hubieran rechazado los mitos, ¿ya? Si los ilustrados se hubiesen desarrollado al margen, lejos, apartados de la racionalidad, entonces, estos ilustrados nunca rechazaban los mitos. Por ahí va la clave, ¿no? Entonces, la alternativa A, rechazado tajantemente los mitos, eso es falso. Nunca hubieron rechazado los mitos, nunca. Recusado la posición romántica respecto al mito, no, tampoco. Esa no. Nunca, recusado significa rechazado, es lo mismo que arriba. ¿Ya? Catalogado de ilógica y ficticia la mitología, no. Respuesta a la alternativa A. Hubieran mantenido su posición de valorar a los mitos. O sea, si nunca estos se hubieran pegado al tema racional, al tema objetivo, nunca hubieran rechazado, ¿no? El tema valorativo que tienen los mitos. Respuesta para esta pregunta, la alternativa de cosa, la alternativa de heredado. Listo, mis estimados, terminamos ahí. Repasa ese texto. Ese texto es un poquito complicado, algo confuso. Y si tienes dudas, me avisas para poder, cosa, para poder explicarte más este texto. ¿Ya? Muy bien, por ahí me han mandado algunas sugerencias para ir mejorando en cuanto a la preparación para el curso de razonamiento verbal y toda recomendación y todo aporte siempre es bienvenido para poder mejorar siempre en esta preparación y que ustedes puedan tener y llenar esos vacíos y puedan lograr ese objetivo. Listo, mis estimados, nos quedamos ahí. Ya nos estamos viendo el día martes. Un abrazo, gracias y cuídense. Chao.